El Ministerio de Salud Pública y el Área de Docencia e Investigaciones del Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana presentan Plan de Estudios de la Especialidad en Medicina Interna. Módulo número 3. Atención a las enfermedades crónicas transmisibles. Asma bronquial. Definición. El asma es un síndrome clínico de causa desconocida que se caracteriza por, primero, de episodios recurrentes de obstrucción de las vías respiratorias que se resuelven espontáneamente o como consecuencia del tratamiento. Segundo, de respuestas exageradas de broncoconstricción ante estímulos con efecto escaso o nulo en personas no asmáticas. Y tercero, de inflamación de las vías respiratorias que se define por diversos criterios. Aunque la obstrucción de las vías respiratorias es reversible, actualmente se cree que los cambios de las vías respiratorias de los asmáticos pueden ser irreversibles en algunos casos. La biopatología. Genética. En estudios de gemelos el asma tiene una heredabilidad de aproximadamente el 60%, lo cual indica que factores tanto genéticos como ambientales son importantes en su etiología. Una región del cromosoma 17q21, en el locus de ORMDL3, un miembro de una familia de genes que codifican proteínas transmembrana del retículo endoplásmico, o cerca del mismo, se ha asociado repetidamente al asma de inicio infantil. Aunque no se ha identificado la variante funcional exacta en esta región, el aislamiento de un locus de asma de inicio infantil conforma la observación clínica de que el asma de inicio durante la edad adulta y de inicio infantil aparentemente son trastornos diferentes. También se han identificado y replicado ampliamente variantes genéticas que influyen en la respuesta al tratamiento. Anatomía patológica. La anatomía patológica del asma leve, según se observa en estudios broncoscópicos y biópsicos, se caracteriza por edema e hiperemia de la mucosa e infiltración de la mucosa por mastocitos, eosinófilos y linfocitos con fenotipo Th2. Estudios controlados en los que se han utilizado anticuerpos contra la interleucina 5 o la cadena A del receptor de la interleucina 4 en pacientes con síntomas asmáticos y eosinofilia persistentes, a pesar del tratamiento con corticoides, han aportado pruebas bastante sólidas sobre el papel biopatológico que desempeñan estas citocinas inflamatorias en el asma. Como consecuencia de estos estímulos inflamatorios, junto con la deformación mecánica del epitelio por la constricción del músculo liso de la vía respiratoria, la pared de la vía respiratoria está engrosada por el depósito de colágeno de tipo tercero y de tipo quinto por debajo de la membrana basal verdadera. Además, en el asma crónica grave hay hipertrofia e hiperplasia de las glándulas de las vías respiratorias y las células secretoras, tanto superficiales como glandulares, así como hiperplasia del músculo liso de la vía respiratoria. Estudios morfométricos de las vías respiratorias de pacientes asmáticos han mostrado engrosamiento de la pared de la vía respiratoria de suficiente magnitud como para aumentar la resistencia al flujo aéreo y potenciar la sensibilidad de las vías respiratorias. Durante una crisis asmática grave, la pared de las vías respiratorias está muy engrosada. Además, se produce oclusión parcheada de las vías respiratorias por la mezcla de moco hiperviscoso y agregados de células epiteliales de las vías respiratorias descamadas. La obstrucción episódica de las vías respiratorias que constituye una crisis de asma se debe a estrechamiento al flujo aéreo de la luz de las vías respiratorias. Aunque actualmente está bien establecido que el asma se asocia a infiltración de las vías respiratorias por células inflamatorias, se está comenzando a establecer la conexión entre estas células y los procesos biopatológicos que son responsables de la obstrucción de las vías respiratorias del asmático. Se han postulado tres conexiones posibles pero no mutuamente excluyentes. Constricción del músculo liso de las vías respiratorias, engrosamiento del epitelio de las vías respiratorias y presencia de líquido en los confines de la luz de la vía respiratoria. De estos mecanismos, la constricción del músculo liso de la vía respiratoria por la liberación local de mediadores bioactivos o neurotransmisores es la explicación más aceptada de la obstrucción aguda reversible de las vías respiratorias en las crisis de asma.
Se cree que varios mediadores broncoactivos son los responsables del inicio de la obstrucción de la vía respiratoria que caracteriza el asma. Por otra parte, el estrechamiento crónico de las vías respiratorias, denominado remodelación de la pared de las vías respiratorias, que se observa en muchos pacientes con asma, se debe probablemente a la acción de las células inflamatorias en las vías respiratorias asmáticas. Mediadores de la respuesta asmática aguda. Acetilcolina. La acetilcolina liberada por los nervios motores intrapulmonares causa constricción del músculo liso de la vía respiratoria mediante estimulación directa de los receptores muscarínicos del subtipo M3. La posible participación de la acetilcolina en la broncoconstricción del asma procede principalmente de la observación de que el bromuro de tiotropio, un antagonista muscarínico, puede reducir la broncoconstricción. Histamina. La histamina, o imidazoliletilamina, fue identificada como una potente sustancia broncoactiva endógena hace más de 100 años. Los mastocitos, que son abundantes en los tejidos de las vías respiratorias obtenidos de pacientes con asma, constituyen la principal fuente pulmonar de histamina. Los ensayos clínicos con los nuevos y potentes antihistamínicos indican solo la participación escasa de la histamina como mediador de la obstrucción de las vías respiratorias en el asma. Leucotrienos y lipoxinas. Los cisteínil-leucotrienos, que son LTC4, LTD4 y RT4, así como el dihidroxileucotrieno LTB4, proceden de la lipooxigenación del ácido araquidónico liberado de los fosfolípidos de la membrana de las células diana durante la activación celular. La 5-lipooxigenasa, la proteína activadora de la 5-lipooxigenasa y la sintetasa de LTC4, fabrican la proteína celular y el contenido enzimático necesario para producir los cisteínil-leucotrienos. La producción de LTB4 requiere 5-lipooxigenasa, proteína activadora de la 5-lipooxigenasa y epóxido hidrolasa delta 4. Los mastocitos, los eosinófilos y los macrófagos alveolares tienen la capacidad enzimática de producir cisteínil-leucotrienos a partir de sus fosfolípidos de membrana, mientras que los leucocitos polimorfonucleares producen exclusivamente LTB4, que es sobre todo una molécula quimiotáctica. LTC4 y LTD4 se encuentran entre los agonistas contráctiles más potentes identificados del músculo liso de las vías respiratorias de los seres humanos. La eficacia demostrada por un antagonista de receptores de leucotrienos, Pranlucast, Zaflucast y Montelucast, o de un inhibidor sintético, Zileutón, en el tratamiento del asma persistente crónica nos ha llevado a la conclusión de que los leucotrienos constituyen mediadores importantes pero no exclusivos de la respuesta asmática. Se ha demostrado que las lipoxinas, que son productos del metabolismo del ácido araquidónico generados por la acción doble de la lipooxigenasa, son inhibidores endógenos de la respuesta inflamatoria. Las cantidades de lipoxinas están reducidas en las vías respiratorias de pacientes con asma grave. Óxido nítrico. El óxido nítrico, NO, se produce mediante un mecanismo enzimático en las células epiteliales de las vías respiratorias y en las células inflamatorias encontradas en el pulmón asmático. El óxido nítrico libre tiene una semivida de varios segundos en la vía respiratoria y se estabiliza mediante conjugación con tioles para formar RS óxido nítrico, donde la R designa una cualquiera de una serie de moléculas que pueden sustentar esta interconexión química. Tanto el óxido nítrico como el RS óxido nítrico tienen acciones broncodilatadoras y pueden desempeñar una función homeostática en la vía respiratoria. Paradójicamente, las concentraciones elevadas de óxido nítrico, cuando está disponible de forma simultánea con el anión superóxido, pueden formar productos tóxicos por oxidación, como peroxinitrito, que podrían dañar la vía respiratoria. Los pacientes con asma tienen concentraciones de óxido nítrico superiores a lo normal en el aire expirado, y estas concentraciones disminuyen de forma constante tras el tratamiento con corticoides.